Hola, hola, ¿cómo están hermanos? Les saludo a cada uno de ustedes en sus hogares y les bendigo en el nombre del Señor. Saludo a Boyilco, Labranza, Fondo El Carmen y a todos los hermanos que se han querido integrar de a poco a los estudios de esta academia bíblica liderada por el pastor Luis Mariqueo. Él nos encomienda a nosotros que de alguna forma podamos ir con nuestros dones, ¿cierto? Aportando y nos incentiva y nos anima a que podamos de a poco aprender y también enseñar, ¿cierto? Y van las dos cosas de la mano, aprendiendo y enseñando. Dice que enseñando se aprende. Así que eso, hermano, les saludo y quería también cantar una alabanza. Una alabanza hace tiempo, muy antigua, que cantábamos mucho con el pastor Medardo, con el hermano Alex Peña también, estaba nuestro hermano Heraldo. eh, y así, bueno, hermanos que amamos mucho en el Señor. Y trae recuerdos, pues, así que vamos a cantar esta alabanza. Dice, yo tengo un barco que navega por el mar. Recordar antes de la canción de que ya estamos en la lección bien avanzada, en el capítulo 12. Estamos en la lección número 17, del versículo 25 hasta el 44, porque en el 16 quedamos hasta el 25. ¿Sí? Creo que sí. Vamos a rectificarlo. Hasta el 24, efectivamente. Pero igual lo vamos a retomar. Vamos a retomarlo, porque para que no se olviden en qué quedamos, ¿ya? Perfecto, si les parece entonces vamos a alabar el nombre del Señor y de ahí vamos a orar y vamos a proseguir con nuestra lección, como dijimos en el capítulo 2 estamos centrados, ya sería la lección número 17. Dice, yo tengo un barco que navega por el mar. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Si me puede ayudar en el coro hoy es la 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 la. La 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 na 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 na. La 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 la. La 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 la. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén. Bueno, el coro usted lo puede cantar como le parezca bien. La o na. Depende, como le guste. Bueno, eso es, hermanos, es para relajarnos también un poco, no estar tan tenso ahí. Vamos a dejar la guitarra por allá, para no estar tan tenso, ¿cierto? Ahí un poco estresado, hermano, ahí que de repente hay que relajarse de alguna u otra manera. Y vamos a lo nuestro, pues, vamos a lo nuestro, porque aquí en esto no manejamos más que la música. La música es para alabar al Señor, ¿cierto? Y también poder brindarle a nuestro Dios un cántico de adoración. Eso lo hacemos en nuestros hogares sin ningún problema, ¿cierto? Yo me imagino que usted también lo hace.
está en casita, está lavando la loza y está alabando al Señor, ¿cierto? Y así, hermano. Bien, vamos entonces a avanzar del 25 en adelante en el capítulo 12, lección 17, ¿ya? 25 en adelante, vamos a leer. Dice, ¿por qué cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos? Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló diciendo en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos antes de todo por esta palabra, por esta enseñanza, por lo que tú nos das en este tiempo tan complicado, tan difícil, pero ahí tu palabra nos sostiene, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos afirma y está cada día a nuestro alcance. Padre, gracias, Señor, por esta gran bendición. A veces no consideramos, Señor, lo que tú haces por nosotros, de tener la palabra ahí en nuestro alcance fácilmente. Y muchas veces por lo mismo nos dejamos estar. Padre, ayúdanos a que no sea así, danos esa claridad que necesitamos y entendimiento para poder depender de ti, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces decíamos en la lección anterior, en la lección 16, en el mismo capítulo, pero en los versículos anteriores, decíamos que a Jesús los fariseos le habían hecho unas interrogantes acerca de la resurrección, ¿se recuerdan bien? La resurrección y de la descendencia, cuando había una cantidad de 7 hermanos y tomaba, ¿cierto?, cuando iba muriendo a esa mujer que tenía el primer marido, ¿cierto?, también por esposa y así. Entonces la pregunta era si, como había sido mujer de 7 maridos, que eran los 7 hermanos, ¿de quién era finalmente la esposa? ¿De quién era finalmente la esposa? Y ahí Jesús responde en el versículo 25 que acabamos de leer, acerca de la resurrección.
Y le decíamos que Jesús respondió, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ahí está una respuesta, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Ahí clarifica todo el Señor, ¿cierto? Y estas dudas que tenían estos fariseos, que de alguna manera siempre estaban con esta doble intención, que a la larga uno no sabe si lo hacían con esta maldad, ¿m? Porque desde que estaba Jesús ahí enseñando, siempre había un grupo de fariseos que le seguía, que se llamaban, nosotros le pusimos un nombre, o más bien un sobrenombre, que eran los sabuesos del odio. Ahí estaban molestando como los verdaderos, las moscas, ¿m? De verano, molestan y molestan también a los animales y a uno mismo. Entonces ahí estaban, ¿cierto?, molestando al Señor. Cada pregunta que le hacían era, ¿cierto?, con la idea de llevarlo a un error, con esas palabras y preguntas contenciosas, eh, llenas de maldad. Entonces Jesús estaba, la verdad, que siempre sabiendo lo que ellos estaban y trataban de realizar. Por eso Jesús ya de antemano sabía lo que ellos pretendían. Y ahí respondió Jesús, pues dice que ello no significa que un hombre y una mujer que estuvieran juntos en la tierra no podrán estar juntos en el cielo, simplemente no estarán allí juntos como marido y mujer. Porque no establecerán un hogar ni tendrán que tener ni que criar hijos para preservar la raza humana. Entonces los saduceos tampoco creían en los ángeles que son inmortales, pero así será la vida futura para los seres humanos que hayan establecido una relación con Dios. Y a continuación Jesús les expuso la primera verdad. Leamos el versículo 26 y 27. Mientras tanto, hermanos, vamos a acompañar de música que es necesaria también y que nos ayuda a concentrarnos de mejor manera. Dice el 26 y 27, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Más claro aún dejó Jesús entonces esto en cuanto a la resurrección. Ellos desconocían entonces el poder de Dios y alegaban que la idea de una resurrección estaba ausente en el Antiguo Testamento. Por eso en este pasaje en el que se afirma que hay vida después de la muerte, Jesús citó el episodio de la zarza ardiendo, como lo relata el libro de Éxodo, cuando Dios se había identificado con Moisés, dando a entender que los patriarcas estaban vivos y que él tenía una relación continua con ellos, aunque hubiesen muerto mucho antes. Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac estaban muertos, aunque sus cuerpos estaban enterrados en Hebrón. Ellos habían partido de esa tierra y se encontraban en la presencia de Dios, disfrutando de qué, de la fidelidad al pacto que él había establecido con ellos. Es decir, están en el mismo lugar donde los cristianos que mueren en comunión con el Señor también se encuentran allí. Entonces, después de esto, otra persona vino al encuentro de Jesús. Podemos leer el versículo 28 y 29. Dice que cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó cuál mandamiento es el más importante de todos. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una cita del libro de Deuteronomio 6:4. No es uno de los 10 mandamientos, pero es una de las declaraciones doctrinales más importantes del Antiguo Testamento. Israel tenía que proclamar la unidad de la deidad en un mundo de politeísmo e idolatría. Y así también hoy la Iglesia debe proclamar la Trinidad en un mundo caracterizado por el ateísmo, que niega la existencia de Dios, y por el unitarismo, que niega la verdad bíblica de la Trinidad. Y continuamos leyendo en el versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Por cierto, te ha hecho la siguiente pregunta. ¿Acaso cumples tú este mandamiento? Si dices que no necesitas a Cristo como Salvador, pero si obedeces a Dios, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma? Si no es así, entonces estás quebrantando su mandamiento, porque de verdad necesitamos un Salvador.
Y la respuesta debiera ser, yo sé que necesito un Salvador, aunque quizás no estoy a la altura de lo que Dios requiere, pero yo lo amo, ¿m? Aunque no como debiera. Por eso Dios necesito de ti cada día, porque soy débil y me dejo llevar muchas veces por pasiones engañosas. Por eso, Señor, necesito que me perdones. Y el Señor me perdonará. Entonces, esa podría ser una oración, hermano querido. Necesitamos un Salvador. Y el Señor conoce nuestra condición y el Señor nos va a perdonar. Siguiendo con los versículos 31 al 34, el segundo mandamiento en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie más se aventuraba a hacerle más preguntas. Entonces lo que el escriba dijo era verdaderamente cierto. Amar a Dios y a nuestro prójimo es más importante que todas las ofrendas, donaciones, sacrificios. Quizás convenga repetir que si no estamos a la altura de ese nivel de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, y de amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces necesitamos un Salvador. Este episodio dio como finalizado un periodo de preguntas formuladas a Jesús. Sus adversarios no pudieron comprometerle y Jesús pasaría a hacer las preguntas. Leamos los versículos 35 al 37 y dice, tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Aquí Jesús estaba enseñando sobre su propio nacimiento virginal. ¿Cómo podía David en el Salmo 110, donde estaba hablando de un futuro descendiente suyo, llamarle su Señor? Bien, entonces la única manera en que pudo llamarle su Señor era que este era realmente el Señor. Pues la única forma en que él podía ser el Señor era siendo alguien más importante que simplemente un descendiente de David. Él tenía que nacer de una virgen para ser el Hijo de Dios. O sea que el Mesías era el hijo o descendiente de David y el Señor de David al mismo tiempo. Entonces esta verdad implicaba entonces que el Mesías es Dios o Señor de David, así como hombre o descendiente de David. Esta era la gran verdad que nuestro Señor Jesús estaba enseñando. Entonces podemos observar también que Jesús atribuyó el Salmo 110 a David, diciendo que David había escrito este Salmo por el Espíritu Santo, que este Salmo estaba hablando de él como el Mesías. El versículo 38 al 40 dice que sus enseñanzas le decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos, en las sinagogas y en los lugares de honor, en banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahí había que poner un poco de énfasis en esto, un poco de mayor atención. Ahí había una señalización, un disco que puede ser atención, un semáforo incluso podría ser, un semáforo. Ahí están los colores, amarillo, verde y rojo, o rojo, amarillo y verde, al revés, verde, amarillo y rojo. Entonces, ¿qué sucede? Atención, pues atento a este tipo de actitudes, de actos, de comportamiento. Jesús estaba enseñando entonces que el privilegio era, el privilegio que era responsabilidad. Denunció a los escribas porque sus vidas estaban en contradicción con lo que la Sagrada Escritura enseñaban. Y ellos serían juzgados más severamente que aquellos que no habían oído la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que también entender.
Todas estas cosas nos van ayudando, nos van sirviendo, nos van dando este conocimiento, esta claridad en las cosas de la Escritura. Entonces, todo lo que se estaba hablando de los fariseos y saduceos, dice el Señor que al tener mayor conocimiento y hacer las cosas de una manera en la cual no era la adecuada, no es la conveniente para un verdadero hijo de Dios, ellos caería sobre sus espaldas mayor responsabilidad y mayor juicio. Serían juzgados entonces, ¿qué cosa? Más severamente que aquellos que no habían oído la palabra de Dios. El incidente final de este capítulo nos muestra a Jesús haciendo algo tan osado que solo Él como Dios podría hacerlo. Se puso a mirar cómo la gente ofrecía sus ofrendas. Leamos los versículos 41 y 42. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades, pero llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre de muy poco valor. Él había observado que los ricos echaban mucho dinero, gran cantidad de dinero. Eran los grandes donantes, estaban contribuyendo generosamente, pero él no les elogió en absoluto, sino que se fijó la atención en la viuda, que contribuyó con 2 monedas comparada con la riqueza de aquel tiempo. Imaginemos lo poco que significaba su ofrenda. Proporcionalmente ella había dado la mayor cantidad porque era todo su sustento. Pero Jesús con su actitud hizo como si aquellas monedas equivaliesen al mismo oro del cielo, convirtiéndolas en algo valioso que cualquier persona rica pudiese ofrecer. ¿Por qué? Porque él vio que ella no se reservó nada para sí misma y se lo entregó todo a él. Su amor, devoción estaban presentes en aquella ofrenda. Verdaderamente esta es la forma en que Dios evalúa a las personas y a sus bienes materiales. Algunos se preguntan con qué cantidad o porcentaje debiera contribuir a la obra de Dios. Pero una pregunta válida podría ser: ¿cuánto te reservas para ti mismo? Lo importante no es la cantidad que entregas. Después de todo, no se te exige ni una cierta cantidad ni ningún porcentaje. La pregunta esencial es personal. ¿Cuánto amas a Dios realmente? El Señor es el único que tiene el derecho de observar este aspecto tan íntimo de entregar una ofrenda. Pues aquella viuda no dio nada que tuviese un gran valor material y quizás el tesoro del templo no le prestó mucha atención. Pero al dar a Dios con sacrificio, demostró su fe y se confió a sí misma a Dios para que Él proveyera sus necesidades. Cada vez que se repite una actitud ejemplar como esta, el Señor atribuye a esas 2 monedas de la viuda el valor del oro del cielo, porque Él conoce la situación personal, cada uno y llega con su mirada a lo más profundo del corazón humano. Amén. Amén. Bien, hermanos, con esto estamos terminando el capítulo 12. El capítulo 12 y la lección número 17. ¿Ya? Espero que le haya sido de bendición, más que de gusto, más de la forma o la manera, sino que sea recibida con un corazón abierto. ¿Para qué? Para que asimismo, como el Señor vio a la viuda en su corazón, como la transparencia, y el Señor sabe cada uno de nuestras preocupaciones también, sabe y conoce nuestra interior, de lo profundo de nuestro corazón, y el Señor provee para nuestras necesidades. Bien, bendecimos al Señor, entonces le alabamos, porque gracias a Él estamos, ¿cierto?, en nuestros hogares sin que nada nos falte. Bendecimos a nuestro Señor, bendecimos que Él está siempre extendiendo su mano, proveyendo en nuestra mesa. Así que por eso también agradecemos a nuestro Dios. Yo sé que también a usted le ha provisto de todo, ¿cierto?, de vestuario, de comida, y no le ha faltado nada. Gracias por ello, entonces a nuestro Dios le damos infinitamente gracias. Así que, hermanos, me despido en el amor del Señor y le dejo también saludos a cada uno de ustedes, y en especial también que me han saludado en estos días, la semana pasada y anterior, nuestro hermano Alex, que siempre dice que preocupado de labranza, y
Y bueno, le envía calurosos cariños también. Y nosotros le retribuimos lo mismo. Que el Señor guarde su vida, su hogar, su esposa, nuestra hermana Coti. Bien, hermanos, con esto entonces nos vamos a despedir orando y que el Señor pueda estar con ustedes en la semana. Señor, gracias te damos y al despedirnos queremos decirte que haz en nuestras vidas algo así como la viuda, también Padre, que pueda mirar nuestro corazón y que todo lo que nosotros también podamos hacer por algo, por alguien, por ti mismo, mi Dios, sea Señor de una manera sincera y honesta. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también cuando hemos dado, Padre, de una manera triste, de una manera que a ti no te agrada. Padre, pero siempre está presente y que nos conoces tan bien, Señor, para poder perdonarnos, para poder darnos otra oportunidad. Y gracias, mi Dios, porque solamente tú puedes hacer este cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, y oramos para que tú bendigas a nuestros hermanos, para las personas que también viven con lo poco, pero jamás les falta. Gracias, Padre Celestial, por eso, porque tu amor y tu gran bendición sobre la vida de nuestros hermanos en la fe, nuestras congregaciones, y oramos por nuestros hermanos adultos, nuestros hermanos de avanzada edad también, Señor, que tú estés acompañándoles en estos tiempos que son complicados, están en sus casitas, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos entonces hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les guarde, les bendiga y que, bueno, estas lecciones la verdad que yo creo que son una bendición y de gran utilidad para nosotros, así que yo le recomiendo que la pueda ir siguiendo y si quedó atrás por algún motivo, vuelva a retomarla porque están en la plataforma de YouTube, así que el pastor está siempre preocupado de que usted reciba palabras. Gracias y saludo a todos, nos vemos entonces, nos despedimos en el nombre del Señor. Hasta la próxima oportunidad.